chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy toca vídeo de fotografía. Hacía ya bastante tiempo que no hacía un vídeo de fotografía y me apetecía hacerlo. Os voy a contar esta vez muy rapidito y de una forma simple que lo vais a entender el funcionamiento de una cámara reflex. Voy a enseñar la cámara reflex. ¿Vale? Tiene un funcionamiento muy sencillo, ¿vale? Primero decir que si utilizas esta cámara en automático no tienes que preocuparte de todo lo que te voy a contar ahora. Esto lo usaríamos si la cámara estuviera en manual. ¿Veis que está en manual? ¿Vale, no? Pues si la cámara está en manual, esto es lo que tendríais que hacer. Hay tres partes principales para formar una fotografía, ¿vale? Ya sabemos que la fotografía se forma por luz, o la fotografía es luz, y dependiendo de cómo penetre esa luz en el objetivo o en el captador de la cámara digital, así es como nos saldrá la foto. Y en esa foto intervienen los tres factores. Primer factor sería la velocidad del obturador. ¿Eso qué quiere decir? Pues la velocidad en la que unas pantallitas que protegen el capturador, el capturador, con qué rapidez se mueven, se abren para dejar pasar la luz, ¿vale? Esa es la velocidad del obturador. Esa sería la primera parte, la primera posibilidad, la primera que interfiere en esta fotografía. La segunda sería la apertura del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Diafragma es el agujerito por el que deja entrar la luz, el objetivo, que llega al obturador, que es el que se abre y el que deja entrar o deja traspasar cierto tipo de cantidad de luz al capturador, ¿vale? Ese diafragma, dependiendo de lo abierto o de lo cerrado que esté, pues deja entrar un tipo de luz más o menos. Y la tercera es el ISO. ¿Qué es el ISO? La sensibilidad del captador. ¿Eso qué quiere decir? La sensibilidad que necesita o que tiene ese captador en el momento en el que tú le has cambiado la sensibilidad, sea más alta o más baja. La sensibilidad es la luz que necesita para crear esa fotografía. A mayor sensibilidad, menos luz necesita, y a menor sensibilidad, más luz necesita, ¿vale? Pues para que formar una fotografía se necesita pues una cantidad específica de luz. Y esa cantidad específica de luz la vamos a ir regulando con esos tres factores. Esos tres factores tienen que formar una fotografía. Entonces, si bajas de una cosa, tienes que subir de otra para equilibrar. Y si bajas de otra, tienes que subir de la primera para equilibrar. ¿Vale? ¿Y cómo equilibramos? Pues tenemos que ver los factores en principio, ¿qué sensibilidad tenemos? Si tenemos una sensibilidad muy baja y necesitamos mucha luz, pues tenemos que contar que vamos a necesitar a lo mejor que el diafragma esté más abierto para que entre más luz, o que la velocidad del obturador sea más lenta para que deje entrar más luz. Cuando pasa al contrario, que el captador tiene más sensibilidad, necesita menos luz, eso se suele usar para captaciones de noche. ¿Qué tendríamos que contar? Pues si necesita menos luz, tendríamos que regular los otros dos factores. Entonces, a lo mejor tendríamos que cerrar el agujero del diafragma para que entrara menos luz, o que la velocidad de obturador fuera más rápida para que dejara pasar menos luz, ¿vale? Tenemos que dejar que la fotografía se complete. Entonces tenemos que regular esos tres factores para que esa fotografía se complete. Un ejemplo muy facilito. Tenemos un barreño de agua y la tenemos que llenar, un barreño vacío, pero lo tenemos que llenar de agua. El tamaño del barreño es la sensibilidad la sensibilidad del ISO, del captador. Si es más grande, tenemos una sensibilidad muy baja porque necesitamos mucha luz, y si tenemos un barreño muy pequeñito, tenemos una sensibilidad muy alta, necesitamos muy poca luz. Y el grifo sería lo que haría el diafragma y la velocidad. Si el grifo lo abrimos mucho, sale a mucha velocidad, y el grifo es muy grande, sería el diafragma, lo llenaremos muy rápido. Entonces tenemos que controlarlo. Si el cubo es muy pequeño y lo abrimos todo muy grande, se desborda y nos quedamos sin fotografía. Si el cubo es muy grande y lo abrimos todo, pues entonces se llenará bien. Y al contrario, si el cubo es muy pequeño y cerramos mucho el grifo, va muy despacito, y el grifo es muy, muy pequeño,
sí, si tenemos un barreño muy grande tardará mucho en llenarse y también lo fastidiaría la fotografía, entonces si lo tenemos pequeño es cuando iría bien. No sé si me habéis entendido el ejemplo. Es bastante más fácil de lo que parece. Simplemente es controlar. ¿Y cómo controlamos? Bueno, os voy a explicar en mi cámara en particular dónde están los tres factores. El primer factor que hemos dicho que es, por ejemplo, la velocidad la velocidad de apertura, en este caso la tenemos ahí, sería el 160, ¿vale? Y lo vamos cambiando aquí. ¿Veis? Eso quiere decir que va mucho más rápido, eso va muy rápido. Mucho más rápido. La medida normal para una foto que salga bien sería 125. Y los otros numeritos de al lado es la apertura del diafragma. La segunda factor que tenemos que tener en cuenta. Y ese le podemos cambiar en este aquí arriba. ¿Veis? Ahí está más abierto. Y más abierto. Y más abierto. Más luz entra. Cuando lo llevas para el otro lado, más cerrado está. Menos luz entra. Menos luz entra. ¿Vale? Y luego sería la sensibilidad, pero la sensibilidad no la tengo aquí. La sensibilidad está en el menú y lo tendrías que cambiar. Entrarías al menú y voy a poneros la sensibilidad. Vale, y estaría aquí. Sería sensibilidad, ISO. Y la tengo en 100. La sensibilidad 100 es la menor sensibilidad, la que más luz necesita, pero a la vez es la que más calidad te va a dar. Cuanto más sensibilidad le añadas, menos luz te va a necesitar, por ejemplo, para momentos de noche. Pero cuanto más sensibilidad le añadas, aquí por ejemplo el máximo son 1600, cuanta más sensibilidad le añadas, más distorsión va a crear, ¿vale? Porque va a hacer que su captador necesite menos información pura o luz para crear esa imagen. Entonces va a como que medio inventarse muchos de los píxeles de información. Entonces es lo que nos va a producir el ruido, que son esos pequeños puntitos como de colorines cuando veis en una foto ampliada que se ven esos puntitos que no pegan del color. Eso es el ruido. Eso es por falta de información. Eso es porque la sensibilidad está muy alta y la calidad ha bajado muchísimo, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo que para una foto media de una luz natural que se vea bastante bien, que no sea muy intensa pero tampoco muy oscuro, pondría un ISO 100, que es la sensibilidad 100, una apertura de obturador o velocidad a 125 y una apertura de diafragma, pues no sé, a lo mejor 8 o 7,5, 7,6 o más o menos, yo pondría un 8 más o menos. Y ahí quedaría bastante bien, tendríamos una buena iluminación y de ahí trabajamos. ¿Que se ve muy oscura la luz? Pues bajamos la velocidad o abrimos el diafragma para que entre más luz. También cuenta que cuanto más bajemos la velocidad, más posibilidad hay de que la imagen no quede paralizada y salga movida. Entonces muchas veces a lo mejor hay que jugar con abrir el diafragma y que entre más luz, más que tocar la sensibilidad o la velocidad. También esto es otro tema, si abrimos mucho el diafragma, perdemos profundidad de campo. ¿Eso qué quiere decir? La profundidad de campo es todo lo nítida que vemos una foto. Si tiene mucha profundidad de campo quiere decir que tú ves toda la fotografía totalmente nítida. Y si tiene poca profundidad de campo quiere decir que tú ves, por ejemplo, la figura principal nítida y el resto está un poco borroso. O sea, eso lo pierdes cada vez que abres más el diafragma y que entre más luz, ¿vale? Entonces, a lo mejor muchas veces si quieres hacer una foto muy lejana o con un paisaje, tienes que contar que si abres mucho la luz, el diafragma, estás perdiendo esa profundidad, estás haciendo que la nitidez se vaya retrocediendo y cada vez sea más a los planos más cercanos, ¿vale? O sea, que a lo mejor no nos viene mal y no nos importa, pero a lo mejor sí, tener en cuenta. Bueno, yo creo que ya me estoy alargando, ya me estoy metiendo en otros temas más profundos, pero bueno, eso es bastante básico cómo funciona una cámara digital reflex. Si lo estás usando manual, en qué te tienes que fijar y en qué tienes que o qué es lo que tienes que modular para conseguir la fotografía que estás buscando, porque te sale más oscura o más clara, qué es lo que tienes que revisar para que controles esa luz y simplemente el funcionamiento. Así que espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima. Hasta luego.